Tenemos dispersas normas de protección al consumidor directas e indirectas a lo largo de todo el articulado, pero sin duda que es en el libro tercero, Derechos Personales, donde tiene el mayor desarrollo al incorporar en el título tercero como una categoría autónoma a los contratos de consumo. ¿Qué regulaciones tiene este título tercero? En primer lugar, el capítulo primero, que nos determina qué vamos a entender por relación de consumo. El capítulo segundo, formación del consentimiento. El capítulo tercero, modalidades especiales, que regula las prácticas comerciales fuera de los establecimientos y a distancia. Y el capítulo cuarto, cláusulas abusivas. Luego hay, como vemos, normas dispersas por todo el ordenamiento jurídico. Empecemos por la primera cuestión, la conceptualización o caracterización de la relación de consumo. Ustedes saben que esto viene del artículo 42 de la Constitución Nacional, el concepto de relación de consumo, estaba ya en el artículo 3 de la 24240, y en el nuevo código se lo recepciona expresamente en el artículo 1092, definiéndolo, como lo hacía el artículo 3, como el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. ¿Cómo lo ha caracterizado la jurisprudencia, el concepto de relación de consumo? Como todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una consecuencia en la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios. Voto de la doctora Hayton en Greco con Camino del Atlántico de la Cámara Civil. También se lo ha caracterizado por la doctrina como que incluye todas las etapas, circunstancias y actividades destinadas a colocar en el mercado bienes y servicios para ser adquiridos por consumidores y usuarios. Es decir, que la idea de relación de consumo comprende la idea de contrato de consumo, es decir, hay una relación de género-especie, donde el género es la relación de consumo y una de sus especies es el contrato de consumo, pero que también comprende otras circunstancias que clásicamente eran catalogadas comprende también el concepto de relación de consumo. Lo que clásicamente llamábamos la etapa precontractual, la etapa postcontractual, actos unilaterales de los proveedores, la oferta a persona indeterminada, la publicidad, el marketing, las prácticas comerciales, vínculos no contractuales de derecho público y de derecho privado, la relación entre la obra social y el afiliado, ha dicho la jurisprudencia que es una relación de consumo, la relación entre el concesionario vial y el usuario de autopistas, ha dicho también la jurisprudencia que es una relación de consumo. Situaciones que generalmente eran inscriptas dentro de la órbita extracontractual, los daños a víctimas no contratantes por defectos de producto o incumplimiento del deber de seguridad, o el mero contacto social, también ha dicho la jurisprudencia. Por ejemplo, una persona ingresa a un centro comercial, a un shopping, a un supermercado, no compra nada, sube a la escalera mecánica y la escalera mecánica empieza a andar para atrás y se cae y sufre un daño. Esa persona, aun cuando no tiene el carácter de contratante, está inmersa en una relación de consumo en virtud de ese contacto social que ha tenido con el proveedor.
Si uno observa el artículo 1092, donde está caracterizada la relación de consumo, y comparásemos con la regulación que teníamos anteriormente, podemos observar que en el primer párrafo tenemos a lo que llamamos el consumidor directo, o consumidor propiamente dicho, es decir, el que adquiere o utiliza un bien o un servicio para satisfacer necesidades personales, propias, domésticas. Concepto que el 1093 refuerza diciendo que debe ser un uso privado. Y en el segundo párrafo tenemos lo que la doctrina ha caracterizado como el consumidor indirecto, es decir, el que no es parte de una relación de consumo, pero es el destinatario final del bien o servicio o de las consecuencias jurídicas de esa relación jurídica, es decir, la persona que recibió es decir, no tiene un vínculo directo con el proveedor, pero es el destinatario final del bien o del servicio, o de sus efectos jurídicos. Es decir, el que recibió un regalo, el beneficiario de un contrato a favor de terceros, la extensión de tarjeta de crédito, el familiar dentro de la persona que contrata la medicina prepaga, los sucesores universales y singulares del consumidor, es decir, yo compro un automotor, fallezco, mis hijos podrán hacer valer las garantías legales como sucesores respecto de ese contrato. Yo compro un automotor y lo vendo dentro del plazo de garantía, ese adquirente también va a poder ejercer las garantías legales respecto de los sujetos obligados. El fiador de una relación de consumo también queda comprendido dentro de este artículo, es decir, no es parte de la relación de consumo, es decir, él no adquiere o utiliza el bien, pero las consecuencias jurídicas de esa relación de consumo ante el incumplimiento del deudor principal caen sobre él y por tanto, por ejemplo, podrá exigir el cumplimiento del deber de información o podrá atacar eventualmente cláusulas abusivas que existan en el contrato. Otros ejemplos que ha dicho la jurisprudencia: el trabajador beneficiario en el caso del seguro de riesgo de trabajo o de seguros de vida, ¿sí? Y tiene una utilidad muy valiosa esta interpretación porque permite, por ejemplo, en el caso de las ART, que el trabajador, por ejemplo, si le colocan una prótesis que tiene un defecto de fabricación, en virtud de las normas de protección del consumidor, poder ir contra el fabricante o importador, que las normas de riesgo de trabajo no le habilitan. Lo mismo el caso de la víctima de accidentes ante los seguros de responsabilidad civil. Ellos son beneficiarios de un seguro contratado por un tercero. Entonces no son parte de la relación de consumo, pero los efectos jurídicos de esa relación recaen sobre ellos. En este segundo párrafo del artículo segundo también se funda entonces este segundo supuesto. Y alguno podría decir que si leemos el 1092 desapareció lo que el artículo 1 denominaba el sujeto expuesto a la relación de consumo. Y esto no es así. El sujeto expuesto no ha sido eliminado, sino que ha sido reubicado en el artículo 1096, que dice que las normas de esta sección y de la sección segunda de este capítulo son aplicables a todas las personas expuestas a prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados. ¿De qué hablan estas secciones? Prácticas abusivas, es decir, trato digno, trato equitativo y no discriminatorio, libertad de contratación y la provisión de ventas atadas. ¿Y de qué habla la sección segunda? Deber de información, ilicitudes publicitarias y efectos de la publicidad. Sí, querían. Pero para eso tenemos que partir de qué vamos a entender por prácticas comerciales, para entender quiénes van a ser sujetos expuestos a prácticas comerciales. Los autores del anteproyecto hacen mención que la fuente de esta norma es la Directiva Comunitaria de Prácticas Comerciales,
que define a las prácticas comerciales como todo acto, omisión, conducta o manifestación o comunicación comercial procedente de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la venta o el suministro de un producto a consumidores. Es decir, todas las prácticas que desarrolla un proveedor en el mercado van a ser entonces prácticas comerciales. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser sujetos expuestos a prácticas comerciales? Aquellos que demanden en virtud de publicidades ilícitas, ante supuestos de restricciones a la libertad de elección, que sufran perjuicios por prácticas abusivas, desleales o agresivas, y también ante supuestos de incumplimiento del deber de información, seguridad y trato digno, o protección frente a productos defectuosos cuando no tuviesen una vinculación directa con el proveedor. Por ejemplo, el caso del famoso fallo Mosca de la Corte, es decir, una persona transitaba por cerca de un estadio de fútbol y un objeto sale volando, le causa un daño. Es decir, ese sujeto no es consumidor directo porque no es espectador, no es consumidor indirecto porque no es que el padre le compró la entrada y accedió al estadio, sino que sin tener vinculación con el proveedor sufre un daño por una actividad desarrollada por el proveedor, que en virtud de un incumplimiento del deber de seguridad o por un producto defectuoso le genera un perjuicio. Por lo tanto, entonces, en virtud del nuevo código no hay modificaciones en el ámbito de aplicación del derecho del consumidor. Sí, lo que hace el nuevo código, a mi juicio, es despejar esas dudas que tenían algunos en relación a si existía o no un supuesto consumidor empresario, es decir, si las empresas podían invocar las normas de protección al consumidor. Al respecto, existía antes del nuevo código 3 posiciones. Una posición llamada maximalista o objetiva, la que enarbolan Gersi, Álvarez Larrondo, que sostenían que cuando un producto era la última eslabón en el mercado y no se revendía o no se introducía como insumo a un proceso productivo, estábamos en presencia de un consumidor por ser destinatario final. Para ellos, entonces, las empresas, en el caso de que no sea un insumo de la producción, sí podían ser invocar las normas de protección al consumidor. Una segunda posición, la de la teoría mixta o subjetiva relacional, enarbolada, por ejemplo, por Dante Rusconi, ponía el eje en la cuestión de la vulnerabilidad. Y decían ellos, si el vínculo entre las dos partes del contrato existe una situación de vulnerabilidad porque es una contratación monopólica en el mercado, no forma parte de su esfera de actividad, es decir, él es un comerciante pyme y es un tema financiero o de seguros. En esos casos sí hay relación de consumo, en los otros casos no lo hay. ¿Y qué críticas podemos hacer a estas dos posiciones? Que es muy difícil establecer el límite de dónde cortamos el eje, de dónde termina y dónde empieza la vulnerabilidad. Nosotros particularmente adherimos, como los Stiglitz, a la posición finalista o teleológica. No cualquier destino final va a implicar una relación de consumo. Tiene que ser, como dice el 1092 y el 1093, destino final, pero en beneficio propio o del grupo familiar o social, es decir, una adquisición o utilización de un bien o servicio para satisfacer necesidades personales, domésticas, no lucrativas, no profesionales de la persona. Como dice ahora el 1093, un uso privado. Por eso, al incorporar este artículo, creemos nosotros que se destierran ya los argumentos de quienes argumentaban la posibilidad de que las empresas puedan invocar las normas de protección al consumidor, es decir, solamente las personas jurídicas no lucrativas, asociaciones civiles, fundaciones, comedores comunitarios, ONGs en general, sindicatos,
consorcios de copropiedad, confesiones religiosas, ellas sí podrán invocar la condición de consumidores porque no tienen fin de lucro, pero quienes incorporan el bien como un insumo directo o indirecto quedan excluidas del ámbito de aplicación del derecho del consumidor. ¿Y por qué sostenemos esto también? Porque también el nuevo código regula los contratos de adhesión entre empresas, incorporando esto de la interpretatio contra stipulatore, el neoformalismo de protección, la posibilidad de que se invoquen cláusulas abusivas. Entonces, esos argumentos de que había que estirar como chicle el concepto de consumidor por la pobreza del ordenamiento jurídico, también se desvanecen porque ahora el nuevo código da respuestas a las vulnerabilidades que también puede haber entre dos empresas, porque esto no es de conocer de que también muchas veces en los contratos entre empresas puede haber desigualdades, inequidades, asimetrías, pero no todas las vulnerabilidades implican ser consumidor. Es decir, sin duda que el siglo XXI es el derecho de los vulnerables, el paciente, el contribuyente, el administrado, el consumidor, la pyme, pero no todos los vulnerables van a ser invitados a la categoría de consumidor. Otras regulaciones interesantes que hace el código en materia de protección al consumidor consolida la cuestión de las prácticas, la provisión del trato indigno y equitativo y de las prácticas vejatorias, discriminatorias, haciendo especial puente con la materia de protección de los derechos humanos, e incorpora como novedad en el artículo 1099 la regulación de lo que la Constitución Nacional en el 42 llamaba el derecho a la libertad de elección. Es decir, prohibir las prácticas que limiten la libertad de contratación del consumidor, en particular el supuesto de lo que llamamos ventas atadas, es decir, que subordina la adquisición de un bien o servicio a la contratación de otro. Es decir, yo quiero sacar una tarjeta de crédito, pero me venden también una caja de ahorro, una cuenta corriente, una caja de seguridad y no sé cuántas cosas más. Este tipo de prácticas están ahora expresamente prohibidas por el código, o me imponen una compañía de seguros cuando quiero sacar un crédito. Es decir, esos son supuestos de ventas atadas, prácticas que ahora son consideradas prohibidas por el 1099. También otra de las cuestiones interesantes es que se establecen regulaciones específicas en materia de publicidad. Hasta ahora teníamos algunas normas dispersas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, que nos definía qué entendíamos por publicidad, algunas regulaciones en la Ley de Lealtad Comercial. Ahora, el Código, los supuestos de publicidades ilícitas en el artículo 1001, contemplando no solamente la publicidad engañosa, en el inciso A, es decir, la que vulnera el deber de información por inducir error al consumidor, la publicidad desleal, cuando se realizan comparaciones que induzcan a error al consumidor, sino también la mayor novedad es la regulación de la publicidad abusiva, es decir, la que vulnera la dignidad del consumidor, es decir, la que es abusiva, discriminatoria, induce al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. A mí me gusta siempre mencionar como ejemplo, un ejemplo que motivó a una autoridad de aplicación local a aplicar una muy alta multa a una compañía de celulares, como ejemplo de publicidad abusiva. Día del Niño, diario de circulación nacional, tapa entera, un niño en la foto principal con un celular en la mano, y decía lo siguiente: podés no hacer la tarea, pero no podés no tener tu claro. Claramente un ejemplo de publicidad abusiva, ¿no?
de que aparte, en particular, y acá nos hace puente con todas las normas de protección de niños y adolescentes, ¿no?, que induce a conductas perjudiciales, que tiene un contenido, digamos, disvalioso, que atenta contra la dignidad del consumidor. Frente a este tipo de publicidades ilícitas, esta es otra herramienta interesante, el nuevo código da, siguiendo a la legislación española, la acción de cesación, es decir, cualquier afectado puede solicitar judicialmente la cesación de la publicidad ilícita y eventualmente no solamente la rectificación de los anuncios, sino también la reparación de los daños. En materia de relaciones de consumo fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, que ustedes recordarán regulaban los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, es decir, las operaciones que se desarrollaban fuera del establecimiento del proveedor, ya sea por venta ambulante, venta puerta a puerta, venta directa, por catálogo, como las ventas a distancia, telefónica, por internet, mediante el sistema de telemarketing, aplicaciones de celular, mensajitos estos que nos llegan. ¿Querés recibir chistes todas las semanas? Y que uno lo saca del celular y aprieta cualquier cosa y ya aceptó, ¿no? Ese tipo de prácticas que son abusivas también. Hay una acción ahora interesante, me salió. ¿Qué nos dice de novedoso el nuevo código sobre esto? Regula dentro del código estas prácticas, pero subsisten las regulaciones del 32, 33 y 34. Por eso hay que hacer el adecuado diálogo de fuentes entre ambas normas. ¿Qué novedades tiene en materia del derecho de arrepentimiento? Ustedes saben que frente a estas operaciones fuera de establecimiento comercial y a distancia, el consumidor tiene derecho a arrepentirse de esa operación sin causa, sin costo, dentro de los 10 días de realizada la misma. 10 días que se cuenta desde que recibió el bien o desde que celebró el contrato, lo que hubiese sucedido último. Esto se aplica también a esos cupones que a veces uno recibe por mail y viene una foto o algo y después no hay que ver. ¿Qué novedades nos trae el nuevo código sobre esto? Fortalece esto del derecho de arrepentimiento, establece que si el 10º día cae en día inhábil, se aplicará al día hábil subsiguiente. Esta es una novedad. Establece también que cualquier estipulación en contrario va a ser una cláusula abusiva y el deber de informar y de establecer en caracteres destacados el derecho que tiene el consumidor a ejercer este derecho de arrepentimiento. Y para ejercer este derecho, el consumidor debe comunicar al proveedor la voluntad de ejercer el derecho de arrepentimiento mediante la forma escrita, dice el nuevo código. Y también establece que en caso de imposibilidad de devolución, eso no va a impedir el ejercicio de este derecho de arrepentimiento. Incorpora lo que vamos a ver, lo que ya mencionamos, las cláusulas sorpresivas, también lo de las cláusulas oscuras o ilegibles, es decir, al regularse el tema del tamaño de letra, hay una resolución de la Secretaría de Comercio que establece 1.8, ¿no? Sí, milímetros de altura como mínimo. ¿Está? 1.8. Y en materia de
tipologías de qué supuestos vamos a comprender dentro de las cláusulas abusivas. Además del supuesto de desnaturalización de las obligaciones, que ya estaba en la Ley de Defensa del Consumidor, ¿qué es esto de la desnaturalización de las obligaciones? Lo contrario de desnaturalizar es cierto orden natural, ¿no? Lo que clásicamente llamamos las cláusulas naturales. En términos bien prácticos, cuando el código dice esto es así, salvo pacto en contrario, en materia de relaciones de consumo, tachamos lo que dice pacto en contrario. Nunca se puede pactar en contrario respecto de lo que dice el derecho supletorio o dispositivo. Es decir, esas estipulaciones en contrario en el caso de cláusulas abusivas, en el caso de relaciones de consumo, son cláusulas abusivas si se las tiene por no escritas. El otro supuesto que tiene el código en materia de cláusulas abusivas: renuncia o restricción de derechos del consumidor o ampliación de los derechos del proveedor. Es decir, como los derechos son de orden público, son por tanto irrenunciables y cualquier pacto en contrario entonces también van a ser cláusulas nulas de nulidad absoluta. Y los dos supuestos especiales del 37, limitación de la responsabilidad por daños, topes indemnizatorios, asunción de riesgos, es decir, si me subo a la aerosilla me puedo caer. Ese tipo de cláusulas, obviamente, cláusulas abusivas. Como también la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. ¿Qué efecto tiene la inclusión? La novedad que trae el 988 es la inclusión de las cláusulas sorpresivas, esto de el reenvío a textos que no me fueron entregados, como dice el artículo 10. ¿Qué efectos trae la inclusión de cláusulas abusivas? Se las tiene por no convenidas y por lo tanto podrá solicitarse la nulidad del contrato o la nulidad de la cláusula. Obviamente que esto lo puede ordenar solamente la autoridad judicial. La autoridad administrativa lo que debe velar es porque en los contratos de adhesión no existan este tipo de cláusulas. ¿Qué otra novedad tenemos en materia de cláusulas abusivas? La incorporación de el concepto general de cláusula abusiva en el 1119, es decir, es abusiva la cláusula que, habiendo sido no negociada, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes. El concepto de situación jurídica abusiva, que no es más que un ejemplo práctico de conexidad contractual, es decir, cuando la operación o la abusividad no viene de una sola práctica, sino de una batería de prácticas desplegada por el proveedor.